discreción, no sé, no recuerdo bien qué dice el enunciado, si es en CSV o HTML, pero ustedes lean y si no, pues queda a su discreción, ¿va? No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, dice, y con el diseño tiene que ser pestañas o pestañas, no sé, cuando se abran los archivos de entrada. Y pues no mucho te entiendo, pero el diseño, o sea, el diseño del enunciado solo es una propuesta sugerida, ¿va? Digamos que ustedes pues pueden realizarlo como ustedes deseen. Entonces, en eso no hay tanto problema. El diseño pues queda a discreción de cada uno de ustedes, ¿va? Ahí el enunciado solo te va a sugerir cómo pues lo podéis hacer de la mejor manera. Si vos lo quieres hacer con botones, hacerlo con botones, ¿va? No es problema. Em, Tal vez para Alessandro González, que detalla un poco más tu duda. No mucho te entiendo. ¿O a qué te referís para la evaluación del eczemas? O sea, como está en el enunciado, si quieren voy a abrir el enunciado. Ahí toman en cuenta que me tienen que entregar su repositorio, ¿va? Y esta vez, no sé si ya esta vez tienen ustedes su repositorio ya bien, pero ahorita sí, ya sea que yo les califique o no, pues sí, vamos a tomarlo muy en cuenta. Sí, mucha, con lo del todo, sí, definitivamente tiene que validarse todo, ¿va? Ahí mismo lo dice, solo el salto de línea, ¿no? Solo el salto de línea, ¿no? De lo contrario, todo, ¿va? ¿Y qué es todo? Cualesquiera de los caracteres del ASCII, ¿va? ¡Ah! Digamos, aquí se ve que el analizador léxico tiene la finalidad de analizar un archivo de entrada que contendrá cadenas de lexemas. Entonces, para la persona que me preguntaba acerca de los lexemas, eh, vamos a meter una cantidad de caracteres que deben ustedes reconocer si es válida para el lenguaje o no. De momento estoy usando los archivos de entrada de la práctica 1 y en específico en el archivo avanzado la expresión 4. Es un abecedario y un carácter espacio que se toma como espacio luego de validar un número. La cuestión es que en la expresión que... Mira, para tu pregunta, Alessandro, si querés voy a publicar ahorita un par de archivos de entrada justo ahora que se termine el laboratorio para que puedas probar ese archivo de entrada y mirar si tenés dudas con ese. Creo que son tres archivos de entrada y generan tres AFNs. Eso lo voy a publicar ahorita cuando terminemos el laboratorio. Voy a mutearlos yo si quieren. Vaya, ahorita ya mutea todo. Si alguien quiere hablar, pues activa su micrófono. No necesitamos, quieren platicar más del proyecto, ustedes me dicen. Tomen muy en cuenta que por
la situación que estamos atravesando, el proyecto no va, no, o la instrucción que me dieron fue que no va a haber prórroga, se va a mantener la fecha como está. Entonces, para que lo tomen en cuenta y no se confíen porque prórroga pues no va a haber. Ayer varios compañeros, no sé qué les pasó, pero digamos que así no es la forma de pedir una prórroga, ¿va? Entonces deberían de ser un poco más formales en cómo piden eso. Digamos que la prórroga pues se la piden al ingeniero detallando el por qué ustedes consideran que deben de retrasar la programación de su proyecto, ¿va? No comentando una publicación que no viene al caso, ¿va? Entonces, para esos compañeros, pues sí, una pena, pero la prórroga se la piden al ingeniero, va mucha. Entonces, pídanse al ingeniero, si el ingeniero está de acuerdo, pues yo no tengo ningún problema. Las comidas dentro de una cadena se deben definir de la siguiente manera. Con respecto a tu pregunta, Rafael, como recuérdense que cuando viene una comida dentro de otra comida, pues sí debe validarse así, como vos lo mencionás. Sin embargo, yo creería que no vamos a meter comidas dentro de otras comidas, ¿va? Pero yo les voy a subir un archivo de entrada hoy para que ustedes lo puedan observar. ¿Oíste? Para la respuesta de Alessandro, perdón, el analizador léxico, ¿qué errores podría mostrar? Eh, lo típico, vamos, que por ejemplo, en vez de, digamos, no sé, como que no esté bien, depende, no siempre se va a poder analizar todo, ¿va? O el conjunto todo no siempre va a estar detallado. Entonces es probable que en un archivo de entrada no esté el todo, solo esté un conjunto de números y letras, y si no viene como uno espera, pues deberías de reportar error. ¿Oíste? No sé si tienen alguna otra pregunta. Me la hacen saber, por favor. Yo digo que podrían empezar y sacan el proyecto rápido, no es muy complejo. Si hicieron la práctica uno, ya, ya deberían de adelantar varias cosas, ¿no? Que el error se tiene que reportar en archivos son que el error que se tiene que reportar en los archivos son los exámenes de entrada. Sí, sí, Pedro, digamos, si el eczema que viene en el archivo de entrada no es válido, eh, hay una ponderación dentro de la hoja, así como en la práctica uno, ¿va? Que reconocía un lexema en base al lenguaje que estoy compilando. Si el lexema no es válido, pues reportas que no es válido. Eso mediante una consola pequeña, ¿no? No, el reporte es de todo en general, tanto de tokens y de errores es de todo en general. ¿Oyeron? De todo. ¿Cómo te salís de...? Sí, Rafael, sí. Una cadena en este proyecto sí aceptará el salto de línea. Bueno, no, realmente no, espera. Miremos. O sea, cuando se refiere el conjunto de cualquier carácter de excepción del salto de línea, me refiero a que, o sea, puede venir cualquier carácter y te salís cuando hay un salto de línea. Ahí validas que hay un lexema. ¿Por qué no quedamos en un acuerdo? Ahorita al finalizar el laboratorio, quedemos en ese acuerdo. Yo les voy a subir un archivo de entrada y les voy a mostrar cómo es que funciona esto de todo para que no hayan malentendidos, ¿no? ¿Oyeron?
Así estamos todos en la misma línea y a cualquier auxiliar que les califique no deberían de tener problema. ¿Oyeron? ¿Qué les parece? Yo les subo ahorita un archivo de entrada al terminar el laboratorio para que ustedes, pues, si tienen dudas, vean ese archivo y me cuentan y miramos juntos. ¿Les parece bien? Va. Entonces, si ya no hay preguntas, vamos a la agenda. La agenda ya se cubrió en el punto 1. Y información y temas del curso, pues el ingeniero me pidió que les indicara eso, que la fecha de proyecto queda para el día que está establecida, esa no se va a cambiar. Si quieren prórroga, pídansela a él. ¿Por qué ustedes creen que no va a haber prórroga? No así como lo hicieron ayer, va, que no es la manera, siento yo, de hacerlo. O no sé si estaban bromeando o querían ser simpáticos, pero no es la forma. Digamos, si él aprueba, pues estaríamos con prórroga. De lo contrario, pues la fecha sigue. Eso, también informarles que el examen corto es el día sábado. El examen corto va a venir sobre las presentaciones del curso, las que yo les he subido y las que les voy a subir el día de hoy, que hasta hoy llegamos a la presentación 6. El examen corto es pura teoría. Es pura teoría, entonces ahí no hay tanto problema en ese sentido. Y el examen corto creo que vale 5 puntos. Van a tener un tiempo limitado para realizarlo y no son muchas preguntas. La otra era que para la calificación, depende de cómo vamos a seguir. Hay de dos formas. La primera es que yo les calificaré virtualmente. O la segunda es de que si todo mejora, pues les califico entrando después de las vacaciones de Semana Santa, después de la cuarentena, ¿no? Para el examen corto, cabal, justo de lo que te había comentado para tu pregunta, Eddie, digamos que ahorita es imposible realizar un taller porque pues no estamos en la universidad, ¿va? Entonces ahorita sí, tal vez para el examen corto número 2, con mucho gusto podríamos ver eso, pero para ahorita el examen corto 1 no, por el mismo tema de que no podemos llegar a la U. Entonces, pues para la calificación yo les sabré, cuando me lo indiquen, les haré saber cómo es de que nos vamos a calificar. Lo más seguro es de que va a ser remotamente, ¿va? Remotamente en sentido de que su repositorio tiene que estar bien y yo voy a ejecutar desde mi computadora y ustedes viendo cómo les voy a calificar. Esa fue la instrucción que me dieron. Obviamente, si cambia ese protocolo, pues yo les voy a indicar cómo va a ser. Entonces, eso, no prórrogas. Si quieren, pues se la pueden pedir al ingeniero. Examen corto para el día sábado. Yo no sé si le prefieren a las 9 o a las 10 de la noche, ustedes me dicen, pero el examen está a las 9. Si tuvieran algún problema, pues me lo hacen saber. Y eso va a la calificación. Claro, claro, subiré las presentaciones restantes. Yo digo que ahorita que terminemos el lab, subiría hasta las 6. Y yo les voy a decir qué viene, ¿va? No crean que van a ir todo. ¿Me vieron? Aquí dice alguien que a las 10, no sé si todos están de acuerdo. Ustedes se ponen de acuerdo, la verdad, yo no tengo ningún problema en a las 9 o a las 10. Solo comentarles de que no, no va a haber reposición de ese corto, ¿va? No va a haber reposición de ese corto porque ahorita pues todos estamos en casa, ¿va? No hay. Si hago una encuesta en Classroom. Bueno, podemos hacerla, ¿va? Pero, o sea, solo son 2 horarios, 9 o 10. No es mucho, pero lo vamos a hacer. Y bueno, eso. Y
que definimos el horario entonces en Classroom, a ver qué hora escogen ustedes. Obviamente, si alguien tiene que trabajar, pues me dice, ¿no? Que creo que los únicos que están trabajando son los muchachos de call center, pero igual va. Vamos a pasar al otro punto, que es la clase número 6. Vamos a empezar la clase número 6. Solo mucha física que no grabé esta onda. Se me olvidó. Bueno, démosle. Démosle la clase número 6, que sería esta. Si van teniendo dudas, pues me dicen. ¿Quién es Jared? Buena onda, vos. De repente subiste esa onda a YouTube. Es que fíjate que tenía que grabar la clase y se me olvidó. Por empezar a resolver dudas, se me olvidó grabarla. Entonces, de repente, miramos cómo cuadramos eso. Pero ya estoy grabando yo también. Jared, pásame tu correo por este medio. Disculpa si fueras tan amable. Va, empecemos la clase del día de hoy. Mira, y la empezaste a grabar desde al inicio, ¿no? Ah, va. Gracias, vos, te lo agradezco. Bueno, empecemos. Bueno, la clase del día de hoy es la número 6. Digamos que el tema de hoy este sí es un tema nuevo para ustedes, entonces voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible para que ustedes pues puedan aprender y se sientan familiarizados con este tema nuevo. Habíamos estado acostumbrados a poder manejar las gramáticas descendentes mediante dos formas, ya sea el autómata con una pila o con el método de match y parea, que casi que es lo mismo. Se había trabajado el análisis sintáctico de esa forma en las gramáticas ascendentes. Pero para poder trabajar de esa forma había que hacer una serie de pasos, ya sea factorizarla o, o quitar la ambigüedad que había. ¿Va? Pero para las gramáticas ascendentes eso no existe. Y les voy a explicar por qué. ¿Va? Pero empecemos definiendo qué es una de ellas, de esas gramáticas, o por qué surgen. ¿Va? Y la presentación nos dice lo siguiente: el análisis sintáctico ascendente trata de reconstruir a la inversa de una derivación por la derecha de la cadena de entrada. Ejemplo, acá nos dan una declaración de números enteros, de variables. Y si se dan cuenta, esta es la cadena que reconoce, esta es la gramática que reconoce esta cadena. ¿No? Si se dan cuenta, todos los no terminales, o al menos este primero, están a la izquierda, no a la derecha como era antes. Entonces, aquí ya no hay que factorizar ni quitar esa ambigüedad. Esa cadena funcionaría correctamente de esa manera, con un no terminal T y luego un no terminal L. Pero para esto vamos a hacer un ejemplo práctico en el cual yo les voy a explicar cómo sería un árbol de análisis ascendente y una tabla que les va a explicar de mejor manera cómo funciona. Ventajas del analizador ascendente.
corresponden a una autómata de pila determinista. Se construye un árbol de análisis sintáctico desde las hojas hasta la raíz. Leen los datos de izquierda a derecha y realizan la derivación más a la derecha. Por eso es de que aquí ahorita ya no vamos a ver LL1, sino LR1 o SLR1. Emplean una pila para mantener un resumen de lo que han visto al momento y son más eficientes con recursividad a la izquierda. Esto de esta pila la vamos a ver en un ejemplo práctico ahorita. El análisis sintáctico por desplazamiento y reducción intenta construir un árbol de análisis sintáctico para una cadena de entrada que comienza por las hojas y avanza hacia la raíz. Y hay un ejemplo. Considere la gramática, que es esta. Y si se dan cuenta, aquí hay un terminal más a la izquierda, que es A. Y en descendente tendríamos que quitar esa A de ahí mediante una serie de reglas, pero ahorita ya no. La frase A, B, B, C, D, E se puede reducir a S por los siguientes pasos. Es lo que yo les decía. Acá hay un ejemplo de cómo se reduce, pero eso lo vamos a ver. Y el ejemplo que les quiero dar lo vamos a ver un poquito más adelante. Las gramáticas LRK, que son nuevas para ustedes, son las que vamos a estar trabajando para los nuevos compiladores que vamos a hacer. Digamos que la LR es la que utilizan las herramientas de compilación como Flex, Scope, Irony, Bison y todo ese tipo de herramientas. El cual el día de hoy pues vamos a empezar a ver. Entonces, la idea es de que ustedes lo aprendan de la mejor manera y si tienen dudas pues me van preguntando. La gramática LR, también conocida como parser LR, utiliza las técnicas de análisis, desplazamiento o reducción. ¿Pero qué significa LRK? La L significa que la entrada es leída de izquierda a derecha. Y R indica la derivación más a la derecha. Y K indica la lectura anticipada de K símbolos. O sea, uno por uno, dos, así va. Las otras gramáticas que hay, el SLR, es más fácil de implementar, pero al menos el menos poderoso debido a que para algunas gramáticas le es imposible generar un árbol de análisis sintáctico. La LALR funciona como las gramáticas de la mayoría de los lenguajes de programación y con poco esfuerzo se puede implementar de forma eficiente. ¿Cómo funciona el análisis descendente? Si el token es una parte derecha de una regla o completa en una parte derecha de construcción, se puede deshacer la regla. Esta acción se denomina reducción. Si no se puede completar una parte derecha, se acumula lo que se está construyendo y esta acción se denomina desplazamiento. Bueno, aquí tal vez me ponen un poco de atención, esto es nuevo para ustedes. Y vamos a empezar a resolver este ejemplo. Este ejemplo este ejemplo es de una gramática, justamente LR, y tenemos una entrada, una declaración de variables enteras, esta, int abc, punto y coma. Y esta gramática es la que reconoce esa entrada. ¿Y cómo? Ahorita les voy a explicar cómo. Bueno, miren pues.
digamos que tenemos esa gramática y tenemos esa entrada. Vamos a hacer una tabla de reducción y desplazamientos. Entonces, aquí tal vez sí quiero que me pongan un poco de atención. ¿Cómo vamos a llenar nuestra tabla? De la siguiente forma. En los encabezados va a venir token y aquí la acción que vamos a hacer. Va. Entonces, voy a poner esto de color negro. Digamos que nuestro primer dato de entrada es el INT, el entero. ¿Qué acción hacemos ahí? INT directamente se reduce en T, en el no terminal T. Entonces vamos a reducir en T. Va, aquí analizamos esta primera entrada. Ahora viene la A. Entonces vamos a poner aquí la A. Pero la A no hace match con ninguno de estos. No es punto y coma, coma o decimal o entero. Esta A es un ID. Por lo tanto, no hay forma de poder reducir en base a las reglas que teníamos acá. Entonces, ¿qué acción vamos a realizar? Vamos a desplazar a. Esto es como que tuviéramos una pila. Vamos a desplazar a. ¿Y qué tenemos en nuestra pila? T. Eso es lo que llevamos en nuestra pila. Y ahorita lo que hicimos fue desplazar a. Va. Entonces, ¿qué acción sigue? La coma. Digamos que coma solo se puede reducir si hay un ID y un L de por medio, como este caso. No solita. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Es otra vez meterlo a la pila. ¿Cómo? Desplazándolo. Entonces voy a desplazar, coma. ¿Y qué tengo yo actualmente en mi pila? Tengo lo siguiente, T, ID, pero ID ¿con qué ID? Con A. Eso es lo que yo tengo en mi pila, esta es la pila. Aquí estoy vacío, aquí tengo solo T, aquí desplacé la A y ahorita voy a desplazar la coma. Entonces quedaría así. Así la llevo actualmente. ¿Qué otro símbolo tengo para analizar? La B. Y al igual que las demás, yo no puedo reducir B todavía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desplazar la B. Entonces, ¿cómo queda mi pila actualmente? ID A, coma, ID de B. Va, así está mi pila ahorita actualmente. Entonces debo de seguir mi otro carácter, que otro carácter es coma. Y cuando ingrese coma, de igual forma, yo no puedo hacerle match con ninguna de esas no terminales, por lo tanto, no lo puedo reducir. Entonces lo voy a desplazar de nuevo. Entonces voy a desplazar como. Entonces en mi pila queda lo siguiente. Entonces, ya que tengo mi pila así, voy al siguiente token. El siguiente token es C. C no puede hacer match con ninguna. Entonces vuelvo a realizar un desplazamiento. Desplazar C. Entonces mi pila quedaría de la siguiente manera. Ahí dice.
Entonces le pido al analizador que me mande el otro token, que sería el punto y coma. Va. Entonces aquí ya vamos a empezar a reducir. Y te las voy a indicar cómo. Va. Entonces aquí al pedir el punto y coma, no hace match con nada de esto. Bueno, hace match con L, ¿va? Si se dan cuenta, el punto y coma ya hace match con L. Lo voy a desplazar para que entre a la pila y luego lo reduzco. Entonces, si se dan cuenta, ya aquí en esta va a ser mi pila actual en la que existe esto. Después de haber desplazado punto y coma, si se dan cuenta, aquí ya puedo empezar a reducir. Esta es mi pila actualmente, va. Punto y coma, y la puedo reducir en L. Entonces voy a empezar a reducir. Voy a empezar a reducir acá. Entonces aquí ya quedaría una L. Y aquí lo que hice fue reducir punto y coma. Entonces, ¿cómo quedaría mi pila ahorita? Mi pila quedaría de la siguiente forma, como está aquí. L la reduje ahorita en el punto y coma. Si se dan cuenta, acá ya hago match con otra terminal que es la L, que vuelve a ser la L. Entonces aquí por ejemplo, lo que hice fue reducir L de la siguiente forma. Va. Aquí voy a hacer otra reducción de L de la siguiente forma. Aquí lo que voy a reducir es esto, ¿ve? Coma, ID, C y L, que hace referencia a esta parte de la gramática. Entonces voy a reducir L en coma, ID y L. Entonces mi gramática queda de la siguiente forma, así. Va, ya que quedó así, pues me doy cuenta que puedo volver a reducir en L esta parte de acá. Esto está en negritas, va. Coma, el IDB y el L hacen match con esto. Entonces lo voy a volver a reducir. Y ahorita me queda de la siguiente forma. T, ID A, me va a quedar ID A, L. Entonces, vamos a seguir reduciendo. Si se dan cuenta, en esta parte de acá, yo ya puedo hacer match con D, porque D es lo que está aquí, va. Entonces lo voy a poner en negrita y aquí voy a reducir en D. Reducir en D y voy a reducir esto. T, ID, L. Por lo tanto, ya dejé mi gramática de la siguiente forma. En un solo terminal, ¿va? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Primero creé una pila, luego me di cuenta mediante las reglas que existen para el análisis descendente, que tenía que apilar o reducir según sea el caso. Para este caso, la primera reducción que hice fue la de enteros.
Luego me di cuenta que venía una serie de tokens que se repetían, entonces la fui apilando. Ya cuando vino el símbolo que me puede salir del análisis sintáctico, de la reducción, del desplazamiento, empecé a reducir. Y como aquí quedó mi pila, miren, aquí empieza a pilar todo y empecé a reducir mediante las reglas de la gramática que están aquí. A tal modo de tener un solo elemento en mi pila al final. Porque si yo tengo al final, logro reducir y logro desplazar y tengo solo un identificador o una regla de derivación, quiere decir de que mi análisis sintáctico está bien. Entonces, para este ejemplo de la cadena enteros A, B, C, punto y coma, el análisis sintáctico fue realizado de forma correcta. Si quieren, para ver la otra forma, vamos a hacer el árbol de derivación. Va, entonces aquí digamos que la cadena es la siguiente, ¿no? Ahorita les voy a explicar el árbol de derivación. Creo que alguien me está hablando, veamos qué dice. Sí, hago pop para ver la validación. Bueno, voy a empezar en orden con lo que me preguntaron. Para la pregunta de José Luis, ¿esta tabla tiene alguna aplicación? Sí, tiene alguna aplicación dentro de un compilador y lo vamos a ver de forma o de manera, su implementación la vamos a ver en las tablas hash para los símbolos, la tabla de símbolos dentro de un compilador. Para eso se utiliza eso. ¿Oíste, José Luis? Esta, como es una clase introductoria, tal vez existan muchas dudas. Pero sí, ¿tiene alguna aplicación? Sí, en la tabla hash para resolver colisiones dentro de la tabla de símbolos de un compilador. Para eso se utiliza. ¿Harán haces 3POP para la validación? Sí, digamos que aquí las opciones que hago, las únicas opciones que hago son apilar y desapilar, o sea, el push y el pop. ¿Cuál es bueno, voy a ir en orden de preguntas. Aquí lo que hago es push, aquí hago push, 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 hasta que hago pop, pop, pop. Y me queda solo un símbolo. La tabla se hace para verificar la cadena. Lo que simula la tabla es una pila. Entonces, sí, respondió a tu pregunta, sí, Jared. La pila se utiliza para la verificación de una cadena. Esta tabla lo que hace o lo que yo les quería demostrar es que vean cómo es que funciona mediante una pila. Porque si se dan cuenta aquí, esta tabla lo que hace es simular una pila. Entonces, en base a pilas es que vamos a verificar el correcto funcionamiento de nuestro compilador con tablas hash, obviamente. ¿Cuál es la más eficiente, la LR1 o LL1? Esa pregunta es de parcial y la respuesta es la LR1, porque no tenés que hacer derivaciones tenés que hacer las derivaciones más a la derecha y eso vuelve a tu compilador bien eficiente, ¿no? Pero si querés, veámoslo en forma de árbol. Para formas de árbol, esta es mi cadena. Esta es mi cadena y esta es la gramática. Entonces aquí voy a empezar con el texto INT. INT. Va. Va, entonces en INT voy a empezar a construir mi árbol. Y aquí el primer símbolo que voy a tener es T. ¿Por qué T?
porque T reduce en entero, ¿va? Va, luego, ¿qué tengo que hacer? Es darme cuenta que viene esto, A, B, C. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seguir reduciendo. ¿Cómo? Voy a escalar mi árbol y mi próximo árbol va a tener 3 hijos. ¿Cuáles son esos 3 hijos? A y L. Entonces, ¿qué reduce esto? La D. Entonces, esto es D. Digamos que mi arbolito va así, va. Entra INT y este se reduce en T. Le sigue una A, le sigue una coma y le sigue una A. Entonces voy reduciendo así va. INT A, L. Pero me puedo dar cuenta que L en mi gramática se divide en dos formas. En coma y en punto y coma. Entonces aquí L va a tener hijos. 3 para ser exactos, que va a ser, lo voy a hacer más para acá. El primero va a ser coma, el segundo va a ser el B y el segundo va a ser el L. Entonces ya empiezo a INT, A, B, L y L es esta parte que está aquí. Entonces vuelve a tener 3 hijos. ¿Cuáles? Aquí iría la coma, aquí iría la C y aquí iría la L. ¿Por qué la L? Porque L me reduce en punto y coma. Entonces aquí voy a tener otro hijo que va a ser punto y coma. Entonces, si se dan cuenta, esta es el árbol de análisis sintáctico para las gramáticas LR1. Entonces, ¿qué fue la idea? Ir reduciendo y desplazando, pero mediante un árbol, ¿va? Entonces, ¿qué vino? ¿Qué fue lo primero que vino? La palabra reservada INT. INT me doy cuenta que es un terminal T, que INT lo reduzco a T, pero luego viene una A seguido de una coma. Pero esto no es más que D, por eso se reduce en D. Ya luego D tiene T, A y L ya tiene el hijo coma, el hijo terminal B, y vuelvo a reducir, a desplazarme en una L, a modo de poner la otra coma, la C, la L y terminar en punto y coma. Entonces, ¿cuál es la idea de este árbol? Este árbol puede ejecutar acciones de código. Ya cuando ustedes, pues, nos adelantemos para el proyecto 2, la idea de este árbol es que ustedes puedan ejecutar código mediante acciones, ¿va? Mediante los hijos. ¿Cómo se ve este árbol de manera más ejemplificada? Mediante la herramienta de compilación Irony, que es para C Sharp. Ahí es donde ustedes van a usar este tipo de árbol, ¿oyeron? Inclusive Irony se basa en ese tipo de compilador, en ese tipo de análisis sintáctico mediante árbol. Entonces, les enseñé las dos formas, ¿va? La pila y el árbol. ¿Cuál vamos a usar para nuestros futuros proyectos? Como el curso está cambiando de orientación, la verdad no estoy seguro si vamos a usar Irony o FlexiCube o van a tener que hacer sus analizadores como lo han venido trabajando. Pero hacer esto a nivel de código ya es un poco más complejo, entonces hay que ver de qué forma se les puede apoyar en eso. Pero para esta cadenita, este sería el árbol. Creo que me están preguntando. Bueno, eso era gracias. Entonces, estas son las dos formas, ¿va? Del análisis sintáctico, por pila y por árbol. La pila quedó demostrada acá. Esta era la solución, ¿va? De la
de la, de la entrada que teníamos y se los hice de forma gráfica, que es esta. Entonces, pues esa era la clase del día de hoy, pero quisiera adelantarlos al ejemplo de FlexiCube. Y FlexiCube son orientados para Java específicamente. A nivel de código es mejor utilizar el árbol, José Luis. Es más fácil. Por eso es que Irony es más, para mi gusto es más potente. ¿Va? Pero para introducirlos a esto, primero vamos a empezar por FlexiCube, orientado a Java. Ya luego vamos a ver Bison, orientado a C y C++. Y luego vamos a ver C Sharp, orientado a Irony, orientado a C Sharp, que es básicamente Java. Entonces, en mi agenda, ya cubrimos esto. Nos tocaría el punto número 5, la instalación de FlexiCube. ¿Cómo hago esto? Esto es de la siguiente manera. Pongan en Google descargar Cube y se van a donde dice Java Cube. Acá es tan sencillo como darle obtener y se descarga. Yo ya no lo voy a descargar porque ya lo tengo. Y en Flex, tan sencillo como poner descargar JFlex y le dan descargar. Acá se tienen que ir al repositorio de GitHub, En este repositorio, la versión que está actualmente es la 1.8.1 y la van a descargar para Windows, que sería esta. Entonces, lo que hay que hacer, si se dan cuenta, la voy a abrir, solo la voy a abrir. ¿Qué es lo que tienen que hacer? A mí me gusta manejarlo de la siguiente forma. Esto es para tener un poco más de orden. Me gusta poner una carpeta en C y le ponemos librerías. Y acá voy a ir a poner los dos jar. Lo que están descargando son dos jar. Uno que dice Java Code y el otro que dice Java Flex. Desde que yo llevé compiladores está el 1.6, va, que es el que tengo. Pero si se dan cuenta, ahorita ya va por la 1.8. Entonces, eso no es más que descargar dos jar. ¿Y cómo vamos a utilizar esos dos jar? Pues es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Miren, aquí ya descargó esta cosa. ¿Y qué tiene? Tiene las librerías. Aquí está el Jarve de Flex. Va, entonces en lo que me carga NetBeans, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo práctico de reconocimiento de palabras reservadas en JFlex y Cube. Obviamente en Java. Ahí para la otra semana ya vamos a empezar a ver qué son las secciones, qué son los ámbitos y todo ese tipo de cosas. Pero para ahorita lo único que vamos a hacer es reconocer palabras reservadas, ya sea el archivo de entrada que yo les traigo hoy es de código de 3 direcciones, que lo vemos mucho en compiladores. DOT, entonces son 3. Este es el primero. Este es un archivo de 3 direcciones. Compilas y enteros. Entonces, si se dan cuenta, esta voy a hacer es reconocer esto, palabras reservadas para mi lenguaje. Entonces, vámonos a NetBeans.
No estoy seguro si lo creo desde cero o les muestro lo que hice ayer, pero dado que me piden que la clase tenga que durar 1 hora y media, si quieren empecemos lo de cero para que ustedes vean el correcto uso de Java Flex y Java Cop. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una Java Application y le voy a poner clase 6. Va. Yo tengo mis librerías en el C. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que Java reconozca JFlex y JCOP? Es dar la clave librerías. En librerías, clic derecho y le voy a agregar jar y folder. Voy a agregar un jar. Entonces me voy a ubicar en C y en librerías, ¿no? Entonces voy a agregar las dos. Va. Entonces ahí ya agregué yo las librerías que me van a reconocer mi análisis léxico y mi análisis sintáctico. ¿Cuál me reconoce el sintáctico y cuál me reconoce el léxico? Flex es para el léxico y CUP es para sintáctico. ¿Qué es lo otro que tengo que hacer? Es, miren, hay dos formas de ejecutar esto. La primera es con un archivo bash que lo que hace va a ser ejecutar la consola en CMD con una serie de instrucciones que hacen ejecutar el archivo FlexiCube de mi compilador. O la forma en la cual se las voy a enseñar, en la que vamos a llamar aquí desde una clase a la consola para evitar meterse a la consola o hacer archivos bash. Entonces, yo les preparé un ejemplo de ayer y lo vamos a hacer ahorita todo de nuevo. Voy a crear 4 paquetes. Uno que se llame acciones, otro que se llame analizadores, otro que se llame generadores y el que tiene el main, ¿va? Es este. Aquí en el main voy a agregar un frame. Le voy a poner home. Va. ¿Y qué voy a agregarle a este frame? Un menú bar. Le voy a poner archivo. Y a este le voy a poner analizadores. No, bueno, ejecución si quieren ejecución. Va. Este va a tener el primer hijo que va a ser abrir. Y lo que va a hacer es abrir un archivo de texto. Y este va a tener 3 hijos. Este va a tener reporte errores. Este va a ser analizar. Este va a ser reporte de palabras reservadas, es lo que vamos a hacer. Va. Pero si no me han entendido qué vamos a hacer, vamos a meter un archivo de entrada que va a reconocer mediante FlexiCube las palabras reservadas que tenemos. Para esto, voy a meter un panel.
No, no es un panel, es un edit panel. Esto es un editor panel. Y aquí es donde voy a meter mi archivo entrado. Entonces me voy a ir a source. Va, esto es lo que voy a tener. Va a abrir archivos, va a analizar y va a mostrar un reporte CSV de palabras reservadas y un reporte de errores, también en CSV. O sea, CSV, archivo separado por comas. Va. Entonces, en acciones, debo crear las siguientes clases. Voy a crear la clase data. Voy a crear la clase error. Voy a crear la clase exe. Ejecutar, esa va a ser ejecutar. Voy a crear la clase token. Pero aquí me confundí, es token. Es clase token, va. Token. Entonces Java class. Token. Ahí está. Y la clase varios. Va. Eso va en acciones. Ahorita las voy a programar. Solo quiero que tengan en cuenta lo que voy a hacer ahorita. ¿Dónde voy a programar mis analizadores? Flex y Cube respectivamente. Aquí. ¿Qué voy a hacer? Agregar un archivo vacío y le voy a poner léxico.jflex. Léxico.jflex. Entonces le vamos a dar finalizar. Y este es un archivo vacío, ¿va? Sin nada. Voy a agregar otro que se va a llamar sintáctico.cube y le voy a dar finish. Va. Ah, pero ¿qué hice? No, esto está mal. Es aquí vi Java class sintáctico. No, es aquí, es empty file. Sintáctico.cube. También vacío. Va. Entonces, empecemos a programarlos. Voy a hacer todo esto que tengo yo aquí. Yo les preparé este ayer y se los voy a mostrar. Va. Este archivo flex viene comentado porque esto se los voy a subir para que ustedes lo tomen como referencia. Hay 3 áreas en las cuales se divide nuestro archivo flex. La primera, un área de código, la cual únicamente se va a declarar una array list y se va a declarar una acción en error T. Este error T va a ser mi primera array list, que como lo dice su nombre va a reportar una lista de errores. Obviamente, ya sea léxicos o sintácticos, ¿no? En directiva, esto es mi primer área de código. Declaro o importo esta error T es de la clase error T que voy a programar más adelante. Entonces, esta es la primera área de declaración. Paquete de importaciones dentro del código de usuario. Segunda área, opciones y declaraciones. ¿Qué voy a declarar aquí? Mi array list
Cuando yo ejecute el flex, quiero que me importe una clase que se va a llamar léxico. Esta clase léxico va a ser Java. Que me genere una tabla de símbolos, que ignore los espacios y que sea Unicode. Va. Aquí mismo dentro de declaraciones voy a declarar todas mis expresiones regulares. Dígito 09, número, dígito seguido de puntos o más dígitos. ¿Va? Un string. ¿Va? Strings, chars, letras y identificadores. También voy a declarar comentarios simples y comentarios múltiples con esta validación, con comment múltiple y comment simple. Eso en área de declaraciones. En área de reglas léxicas, voy a declarar cómo van a ir mis comentarios. Entonces, inicio con el diagonal seguido de asterisco y luego para terminar con el asterisco seguido del diagonal. Salgo con un punto y aquí en comentario múltiple puedo aceptar lo siguiente. Saltos de línea, sangría o enter. ¿Va? Luego declaro mi otro comentario, que es el comentario solo de una línea. ¿Cómo lo declaro? Con dos diagonales. ¿Y cómo me salgo? Con el salto de línea. Eso es para comentarios. Declaro mis símbolos. Si tienen preguntas, me preguntan. Valga la redundancia. Si tienen alguna duda, me van preguntando. En símbolos voy a declarar todos los terminales. Todos, absolutamente todos. Entonces yo para este ejemplo declaré el igual, la coma, el dos puntos, punto y coma, paréntesis, paréntesis cerrado, llave que abre, llave que cierra, corchete que abre, corchete que cierra. ¿Cómo los declaro? Esto es para todos. Aquí lo que voy a hacer es voy a ejecutar una acción de Java que imprima que reconoció el carácter, ¿va? Con JJText. Y voy a retornar a mi tabla de símbolos que reconocí un nuevo símbolo. Y en este caso va a ser el igual. ¿Cómo lo voy a llamar? Igual 1. Va. Así con todos los símbolos que hay en mi lenguaje. En mi lenguaje va a haber igual, igual, no igual, mayor, menor, mayor igual o menor igual. Operadores aritméticos, de igual forma, todos son terminales, si se dan cuenta. ¿Alguien quiere hablar? No. Digamos que declaro el comentario así, el salto de línea lo declaro así, miraba Isaac. Va. Entonces, en reservadas, mucho ojo a esto, porque estas son las palabras reservadas. Entonces, ¿cómo las declaro? De igual forma, mando a llamar a una instrucción de Java que va a imprimir en consola que reconocí esa instrucción y va a retornar a mi tabla de símbolos en la palabra reservada. Void, entero, double, string, char, board, stack, heap, main, if, goto, cal, print, printf, printS, printI, número, tstring y techar. Va. Y va a ignorar todos los espacios. Y si no viene nada de eso, es un error léxico. Con el punto. Si no viene todo eso, el punto va a declarar que hay un error léxico. Entonces, esa es la estructura del archivo JFlex. Entonces, para mi léxico JFlex va a ir todo eso. 3 áreas de código, 3 áreas delimitadas del archivo, código, declaraciones y reglas léxicas. Va. Ya que ya entendí cómo funciona mi léxico, voy a ir al sintáctico. El sintáctico es un poco más complejo. Va. Entonces, en el sintáctico, de igual forma, el archivo está comentado para que ustedes sepan cuándo termina un área y cuándo empieza otra. Primera área de código, importaciones y paquetes. ¿Qué voy a declarar? Tokens
errores y mi lista. Aquí está mi lista de tokens y aquí está, perdón, mi lista de tokens y aquí está mi lista de errores. Voy a declarar un método que va a hacer que se recupere en caso haya un error sintáctico. Está bastante sencillo. Lo que va a hacer es mandar a la lista de tokens de errores, perdón, que hay un error sintáctico y va a continuar, bro. Lo va a reportar, pero va a continuar analizando. Eso es lo que está aquí. Y se los comenté, va método al que se llama automáticamente ante algún error sintáctico. Entonces es este, ¿va? ¿Qué hacen? Mete a la lista el error y sigue. Bueno, en el momento de que yo ya no me pueda recuperar, va a estar este método. Obviamente voy a agregar a la lista, pero voy a reportar, ya no me voy a poder recuperar y ahí voy a parar la ejecución. Si hay un error semántico, pero eso todavía no lo vamos, esos errores todavía no los vamos a ver porque todavía estamos empezando. Luego, y voy a empezar con código para las acciones gramaticales. La única acción que voy a hacer en mi gramática va a ser agregar a una lista de palabras reservadas. Esa es la única acción. Para el otro ejemplo que les voy a hacer la otra semana, las acciones que voy a hacer son con una operación matemática, ya sea sumar, restar, multiplicar o dividir. Pero la acción sería operar en ese caso. Ahorita solo voy a guardar en una lista que ya declaré. La otra parte, declaraciones. Aquí voy a declarar todos mis símbolos que son válidos en mi lenguaje. Por ejemplo, terminal igual 1, coma, 2 puntos. Esto viene de, eh, del léxico. Porque si yo aquí busco igual 1 es este signo. Como aquí ya mandé mi lista de tokens, voy a declarar que los terminales, terminal igual, coma, terminal, paréntesis, que es a par, ese es un paréntesis abierto. Aquí está paréntesis, ¿ve? Paréntesis abierto, ese es a par, ¿va? Y así con todos mis símbolos. Los no terminales son los que van a empezar con mi gramática. Estos son los siguientes, ¿va? Aquí los declaré para que ustedes lo puedan ver. ¿Voy a utilizar precedencia? Sí. Recuérdense que para un archivo de operaciones matemáticas hay precedencia, ¿va? Y esa precedencia se pone aquí. Para este caso, el igual 1, el igual 2 y diferentes son la primera precedencia. El mayor, el menor y el mayor igual son la segunda. El más menos, el por, dividir, modular y potenciar es la otra. Hasta llegar a la más baja que es la de sumar y restar. Va. Esto lo hago en declaración. Sencillo, va. Terminales, no terminales y mi precedencia. ¿Y dónde voy a ingresar? Empezar en mi gramática. La tercera área de declaración es la de reglas sintácticas. Entonces, aquí es donde voy a declarar toda mi gramática. Toda. Entonces, aquí está programada toda mi gramática. Entonces, si se dan cuenta, solo es de saber qué terminales llevo del léxico y cuáles son los no terminales. Y en los no terminales, en esta área de declaración, empiezo a declarar mi gramática. Entonces, voy a ir a pegar esto a sintáctico. Va. Ya que hice eso, tengo que ejecutar. Alguien me habla. ¿Por qué no sale bien? No se ve. ¿Todos ven? No. No te entiendo.
Sí, deberías de ver qué pasa, Miguel. Va, miren pues. Eh, voy a crear una clase que se llame, voy a crear dos generadores. Acá. Esta va a ser generador del léxico. Y generador de sintáctico. Va. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a generar mi léxico. Entonces, ¿cómo lo voy a generar? Se declara dónde está mi archivo. En este caso está en analizadores, acá. Y el archivo que voy a meter a la consola es el JFlex. Va, entonces esa es para la primera generación. Y para la otra generación es la de sintáctico. En la de sintáctico voy a llamar a la consola de CMD, de Windows o de Linux, en dado caso. Va, entonces aquí en sintáctico, ¿qué voy a hacer? En léxico, miren, si se dan cuenta, en analizadores, solo tengo mi flex y mi cup. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a generar el léxico. ¿Cómo? Dándole run a este. Ahorita va a tener errores porque hay acciones que yo declaro luego. Pero si se dan cuenta, aquí ya tengo una clase .java, que es la que declaró el flex. Va. Ahora voy con el sintáctico, el generador de sintáctico y le voy a dar run. Y de igual forma tiene errores, pero ahorita lo vamos a arreglar. Va. Si se dan cuenta, el FlexiCube ya me generaron mi léxico, mi sintáctico y una tabla de símbolos. ¿Qué tiene la tabla de símbolos? Todos los no terminales. Va. Posteriormente a eso, empecemos a programar mi compilador. Me voy a ir a data. Aquí no hay nada. Voy a copiar esto que hice ayer para que ustedes lo vean y lo veamos juntos ahorita. ¿Qué declaro en data? Mi array list error, mi array list token y varios. Entonces aquí, pues como ustedes saben, voy a empezar a declarar mi reporte de reservados y mi reporte de errores. Ahorita como solo estoy copiando el código, pues hay algunas partes que no están declaradas, pero ahorita las vamos a aclarar. En data hay que usar estas librerías. Va, alguien me habla. ¿Va? ¿Qué quieres que repita, Aran? O voy muy rápido, ustedes me dicen si voy muy rápido. Digamos que lo que hice fue venir a programar mi léxico en Flex y venir a programar mi sintáctico en Java, en CUP. Para no meterme a la consola, el CMD, hice dos clases, una que genera mi léxico y otra que genera mi sintáctico. Bastó con darle clic derecho, run file a cada uno de ellos para que me generara el archivo léxico y el archivo símbolos y sintáctico. ¿Ya? Va. Luego me vine a data a importar todo lo que voy a utilizar. Pero como todavía no está hecho esto, me aparece errores, ¿no?
Eso es lo único que he hecho. Voy a ir a errores y voy a copiar esto. Aquí voy a declarar strings lexema, tipo, línea, columna, descripción. Y a mi constructor le voy a mandar lo que el lexema, la línea, la columna, el tipo. Y a mi error de token le voy a mandar el tipo y la línea. Va, entonces estamos. En data siguen habiendo errores, que son las de crear archivo y autoabrir. Pero esas ahorita las vamos a arreglar. Va, entonces ya tengo lo de error data. Ahora me voy a ir a exe. En ejecutar. En Excel lo que va a estar es crear estas, voy a importar estas librerías. Y aquí lo que voy a hacer es, lo comenté, es crear este método, pero si quieren lo voy a copiar y lo voy a explicar en la otra. Método para ejecutar los analizadores. Aquí es donde declaro mi instancia de analizador léxico para que pueda ejecutarse, ¿va? Y luego analizar mediante mi método analizar. Entonces aquí está comentado, yo esto se los voy a subir para que lo lean. ¿Qué hago? Llamo la lista de errores y la de reservadas. ¿Por qué reservadas llamo sintáctico? Porque ahí hago mis acciones en el sintáctico. Va. Ahora vamos a ir a la clase de tokens. En el token solo voy a hacer mi constructor. Va. Y en varios. Ya solo me quedaría varios. En varios voy a, de igual forma voy a copiar estas importaciones. Y voy a declarar todo esto. Esto lo que hace es abrir los archivos, ¿no? Va, entonces aquí ahorita mi, eh, mi programa no tiene errores, porque ya declaré todo. ¿Qué hice? Entonces, solo para recapitular, en data creé mis array lists, donde voy a reportar reservadas y voy a reportar errores. En error de tokens voy a reportar, voy a construir mis constructores y le voy a mandar el lexema, la línea y la columna. En ejecutar, ahí lo que voy a hacer es, voy a declarar mis instancias para los analizadores. Y en token declaro los tokens y en varios únicamente los de crear archivo y de abrir para posteriormente plasmarlos ¿cómo se llama? En mi JPanel. Entonces ahorita construyo, no tengo errores y nos vamos a ir al home. Va, entonces en el home voy a ir a programar la pestaña abrir. Pero eso ya lo tengo programado, entonces solo para que ustedes lo vean cómo es todo esto. Con el JFile Chooser es que utilizamos lo de abrir. Entonces aquí me voy a ir a este home y aquí. Y va. Luego me voy a ir al de analizar y a mi editor panel le voy a enviar esto. Va. Entonces a mi editor de panel le mando
le voy a mandar mi... Entonces aquí hay que crear una variable pública de tipo data. Va. Entonces, ¿qué queda? ¿Alguien me habla? No puedo usar la misma clase porque exactamente el compañero ahí mismo te responde para Pedro. Va, entonces aquí veamos. Creo que aquí ya estamos, va, no falta nada. Ah, bueno, los reportes. Pero si quieren voy a ejecutar este para que ustedes vean cómo es que funciona. Miren, pues. Bueno, voy a cerrar todo esto. Va, me voy a quedar con este. Entonces lo voy a correr. Va, voy a abrir y voy a ir a entradas. Voy a meter el primer archivo de 3 direcciones. Ya lo metí. Va, entonces aquí en ejecutar voy a analizar y el análisis termina con éxito. Si se dan cuenta, este análisis ocurre en microsegundos, ¿va? O sea, es demasiado rápido. Para quien me preguntaba cuál es la más eficiente, es la LR1. ¿Por qué? Porque es por derivación por derecha y es bien rápido. Entonces, si se dan cuenta, en la consola de mi Java, voy reconociendo uno por uno cada una de las palabras, ¿va? De los tokens. Y ya luego lo voy mandando al sintáctico. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este programa? Es que veamos el report, es reconocer palabras reservadas. Entonces, como les dije, íbamos a generar un CSV. Entonces, aquí solo voy a delimitar por... Va. Entonces, este es mi reporte. Si se dan cuenta, existe la palabra reservada, la línea, la columna y la descripción. Tal vez ustedes que son más pro, tal vez pueden numerar el JPanel para que les muestre el número. Y así van concordando. Palabras reservadas, entonces, de mi primer archivo. Estas, miren. Como les dije, el objetivo de mi primer programa en JFlex y JCube es reconocer mis palabras reservadas, único. El otro que vamos a hacer, tal vez ya va a ser una calculadora. Pero este es sencillo. Entonces, viene primero a reconocer entero. ¿Por qué no reconoce stack? Si yo sé que stack es palabra reservada, porque estoy declarando acá un array. Entonces yo le pude haber puesto S. Ese es un identificador, o sea, aquí puse stack, pero es un stack yo lo nombré así, ¿va? Entonces, aquí va recorriendo cada una de las palabras reservadas. Void, heap, stop, heap, go to, heap, if, printf, heap, if, go to, print, stack, heap, heap de nuevo, if, go to, print, stack, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa si yo abro el archivo de errores? No me tendría que ejecutar nada porque no hay errores, ¿no? Y específicamente no ejecuta nada porque no hay errores. Entonces, ¿qué era lo que yo quería que ustedes se llevaran con en esta clase? Es de que ahorita, a partir de ahora, ya no vamos a trabajar con análisis descendente, todo va a ser ascendente.
para el proyecto 2 y la práctica 2. Digamos que se los voy a subir para que ustedes lo practiquen en su casa y vean qué fue lo que se hizo. Ahorita tal vez fue muy rápido, pero básicamente es eso, ¿va? Se realiza en Java estos dos archivos, léxico flex y sintáctico Q, y mediante mis clases que generan, ya me genera léxico Java y sintáctico Java y la tabla de símbolos. Posteriormente a eso, pues ya declaré cada una de las clases según yo lo que era conveniente. Para la calculadora va a ser otro tipo de clases, ¿no? Alguien me está hablando. Respondiendo a la primera pregunta de Miguel, no. Dos stacks no podrían causar ambigüedad porque el análisis sintáctico espera de la siguiente forma. Digamos, te lo explico acá. Aquí esperas la palabra reservada entero, por lo tanto nuestro sintáctico espera un identificador, que para este caso el identificador es stack. Entonces no es ambigüedad porque está claro en la regla gramatical que yo esperaría aquí un identificador, como yo le quiera llamar, ¿no? No generaría ambigüedad porque si yo genero un stack debería esperar otro tipo de cosas. Por ejemplo, digamos que para este ejemplo, pues solo quiero que se queden con lo de palabras reservadas. Aquí guardé INT como primera palabra reservada. Ya lo que venga siguiente no me importa porque yo sé que no, en mi regla gramatical eso no es una palabra reservada porque es un identificador, ¿va? Para la práctica 2 y proyecto 2 si vamos a usar el FlexiCube, no lo sé. Como les dije, la metodología del curso está cambiando y hay que ver qué dicen los ingenieros, ¿va? Yo para este caso se los voy a enseñar ya para que por si sí estén preparados. Si por si no, pues tendríamos que construir el analizador ascendente de forma manual. Pero tal vez ahí sí los apoye yo con código, ¿va? Porque sí es un poco más complejo. Entonces, digamos que para esta clase eh, estamos terminando. No sé si tienen alguna pregunta. Yo igual esto se les voy a compartir para que ustedes lo descarguen y vean qué fue lo que fuimos haciendo y lo prueben, ¿va? Y obviamente aquí van a surgir dudas del ascendente porque es la primera vez que lo vemos, pero lo vamos a estar repasando todo este semestre, ¿va? De lo que queda hasta lo que queda hasta que terminemos este semestre, vamos a poder repasarlo. Y mi recomendación es que sigan en el curso, ¿va? Voy a subir la clase de Daniel Alfaro a YouTube para que la puedas ver cuando resolví esas preguntas. Entonces, para que no caigamos en lo mismo. Entonces, tal vez el muchacho que grabó desde inicio me pasa. Ah, bueno, ya me pasó su contacto, ¿va? Mucha quien puso un corazón aquí. Bueno, si tienen alguna pregunta, me la hacen saber. Si no, pues terminaríamos la clase del día de hoy. Y ánimo con el proyecto, ¿va? La verdad quedan bastantes días. Y, y todavía sale, ¿va? Bueno, entonces si no tienen algunas preguntas antes de que empiecen con eso, pues terminamos, ¿va? Si esto sería todo. Cabal, hay que suscribirse, ¿va? Pero dejen de poner corazones, hombre. No sean así. Bueno, entonces estamos, va mucha. Cualquier cosa en que nos pueda apoyar. Ya saben, pues, mi pregunta. Pues por hoy sería todo. Que tengan un feliz día.